Días, ¿cómo están estudiantes? ¿Todo bien? Vamos a comenzar nuestra actividad y en esta oportunidad vamos a terminar el tema de la llamada farmacología de los opioides y sus derivados. Ayer habíamos hecho, al terminar la lectura, sobre una apreciación en un libro llamado Morfina, respecto a las características de la morfina. De hecho, una de las sustancias que producía los mayores problemas de drogadicción en el mundo era comenzaba siendo el opio y terminaba siendo la morfina y hoy muchos de sus derivados. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que sí es cierto que cuando hablamos de los opioides y sus derivados, estamos hablando de una de las más importantes soluciones de los problemas de salud, ya que quizás el problema de salud más serio es vivir, es convivir, es tener constantemente dolor. Y cuando nosotros trabajamos en contra del dolor, hablamos de la analgesia. Quiere decir anegación, algesia, dolor, y por lo tanto es la terminación de la sensación tan desagradable. Algunos masoquistas la sienten como muy agradable y se producen, de hecho, dolor, y por eso se llama masoquismo. Este es un dolor muy importante y por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es trabajar ahora sobre las acciones analgésicas que producen los opioides. La analgesia se produce a diferentes niveles. Vamos a describir todo lo que se hace para que se produzca el dolor que comienza algunas veces en las terminaciones nerviosas y otras exteriores, quiere decir en la parte externa de nuestro cuerpo y otras veces en las partes interiores, en nuestros órganos interiores también. Todo comienza en las astas posteriores de la médula espinal, inhibiendo la transmisión de la información nociceptiva. Esta información también produce la liberación presináptica de la sustancia P. Esta es la sustancia más importante para poder llevar adelante el dolor. Y de esta manera se reduce la actividad aferente de las llamadas vías espinotalámicas. Quiere decir que aparecen la sensación a nivel externo o interno y van a través de la médula espinal hacia la parte talámica donde es la interpretación. También se produce a nivel central en el mesencéfalo y en el diencéfalo, reduciendo la aferencia de la sustancia gris y principalmente trabajando sobre el tálamo. El tálamo es aquel que interpreta esas emisiones que dan los receptores del dolor hacia el sistema nervioso central. Y a nivel límbico y cortical se suprime la sensibilización y la sensibilidad dolorosa y el tono desagradable que tiene el dolor, influyendo en todos los sistemas descendentes, llamados también eferentes de transmisión. Cuando nosotros estamos trabajando sobre esta acción, lo que podemos ver es una figura que nos interpreta mejor todas estas características, a lo que le llamamos la modulación natural del dolor. En principio se produce unas sustancias llamadas endorfinas, que estas sustancias lo que hacen es tratar de evitar que se produzca una sensación dolorosa y por esto disminuyen la sensación del dolor y la inhibición de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina activa estas vías descendentes y van a bloquear
las endorfinas van a bloquear la sensación dolorosa. Pero la acción terapéutica para bloquear el dolor puede estar dada por diferentes otras sustancias y en diferentes otros lugares. Como ustedes pueden ver en el esquema, está muy claro que pueden venir desde la parte cortical hasta la parte medular final en la parte lumbar sacra, y es ahí donde también actúan los llamados opioides. Y por último, las sustancias que actúan a nivel de la piel, a nivel de la parte muscular o a nivel de la parte ósea, también se llaman medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los llamados AINES, y también las sustancias como los salicilatos. Entonces, esta es la modulación natural normal del dolor. La Organización Mundial de la Salud ha hecho una especie de escalones donde va diciendo que el primer escalón son aquellos llamados no opioides. Luego subes de escalón para mayor sensación dolorosa los llamados opioides débiles. Sigues subiendo al tercer escalón los llamados opioides mayores. Al cuarto escalón, los analgésicos, llamados analgésicos de acción espinal. Y por último, el quinto escalón son los bloqueos nerviosos con técnicas invasivas. Una técnica invasiva a veces muy importante y que tiene que hacerse es, por ejemplo, cortar ciertos nervios que van a inervar ciertos órganos o ciertas partes del cuerpo que son las que tienen la sensación conflictiva del dolor. Bien, no solamente cuando se trabaja con los opioides se tienen efectos en las partes externas, en las partes periféricas de nuestro organismo, sino que también se tienen efectos llamados efectos centrales. El primero es, obviamente, en los opioides, la analgesia. ¿Qué hace la analgesia? Atenúa la experiencia sensorial y emocional que nos produce dolor. Ustedes saben que hay gente que se ve en la consulta de los hospitales que está llorando de dolor porque es una sensación muy desagradable. En el sistema nervioso central podemos nosotros, los opioides, trabajar respecto a otros problemas o también nos producen ciertos problemas. Trabajamos sobre la analgesia, pero en el sistema nervioso central, al deprimirlo, tiene sedación, pero también puede tener euforia, disforia, entorpecimiento mental y hasta podemos caer en coma. Uno de los principales problemas es la depresión respiratoria por la inhibición del centro respiratorio a nivel de la respuesta que se disminuye porque nuestro centro respiratorio no trabaja por el oxígeno, sino por el CO2. Y el CO2 es el que desencadena el proceso respiratorio. Y por lo tanto existe un incremento del pico. La acción antitusiva de los opioides, por mecanismos hasta hoy desconocidos, también es importante y su acción sobre la pupila produciendo una importante acción de disminución del ingreso de la luz a través de nuestra pupila producida como miosis. Las náuseas y el vómito, lamentablemente, acompañan a toda acción analgésica opioide por estimulación a nivel de la parte vestibular, a nivel del oído, y también por los llamados quimiorreceptores. Cuando utilizamos los opioides existe en algunos casos rigidez troncal, disminución del acto ventilatorio del sistema respiratorio con disminución de la frecuencia respiratoria. Pueden haber trastornos del sueño y también puede traer consigo la llamada hipertermia. Si nosotros hacemos estos escalones que habíamos visto, recuerdan que el último escalón es el escalón quirúrgico, en la realidad invasivo para la acción. Entonces podemos ver que en los primeros escalones tenemos los analgésicos
no opioides y se utilizan más adyuvantes. En el segundo escalón podemos utilizar la codeína, la hidrocodona, el tramadol y la buprenorfina, más adyuvantes y más sustancias no opioides. Pero en el tercer escalón, quiere decir en el nivel más severo de dolor, tenemos la morfina en sus dos instancias, la metadona, la hidromorfona, la oxicodona, el fentanil, o el fentanilo, que es muy importante hoy en el manejo del dolor, y la oximorfona, que son sustancias para manejar el tercer escalón del dolor severo. ¿Cuáles son los efectos periféricos? Los efectos periféricos pueden ser también sobre el sistema digestivo y disminuye el vaciamiento gástrico y la peristalsis intestinal, la secreción gástrica y pancreática, lo que quiere decir disminuye las acciones del sistema digestivo. Cada una de ellas, obviamente, si disminuyen la peristalsis intestinal, podemos producir el problema del estreñimiento por disminución marcada de la función del tubo intestinal. Puede aumentar, a veces con serias consecuencias, la presión a nivel del colédoco y produce cólicos biliares. Aumenta el tono del esfínter de Oddi y produce reflujo biliar pancreático, eleva la amilasa y la lipasa. En algunos casos puede producirnos hasta problemas de pancreatitis, desencadenar la pancreatitis cuando hacemos manipulación de la vía biliar gastroenterológicamente. A nivel del sistema cardiovascular, produce bradicardia por estimulación a nivel vagal y por disminución del flujo simpático desde el sistema nervioso central. En algún caso puede producir taquicardia cuando se utiliza la meperidina, y esto es porque la meperidina tiene un efecto antimuscarínico. Y la vasodilatación arterial y venosa, que es bastante importante, puede llevarnos hacia la hipotensión. A nivel del tracto genitourinario, aumenta el tono y la contractibilidad del uréter, el músculo detrusor, el esfínter vesical, y esto produce retención urinaria. Pacientes con problemas prostáticos puede producirse conflictos. La disminución de la función renal por una disminución del flujo sanguíneo renal, lo que lleva también a alteraciones importantes cuando el paciente tiene patología renal previa. Efecto antidiurético porque también tiene acción sobre los receptores opioides llamados receptores mu. Disminuye la contractibilidad uterina y atraviesa la placenta. Disminuye, por lo tanto, si le queremos disminuir el dolor a la paciente en parto, en este caso tendríamos problemas porque no se producirá correctamente el parto. Y también el medicamento, en este caso el opioide, atraviesa la placenta y puede producir serios problemas de depresión respiratoria en el momento del nacimiento. En el útero disminuye la contractibilidad uterina y atraviesa la placenta. Efectos periféricos. El efecto proendocrinos aumenta el ADH, la prolactina, la somatotrofina y disminuye la hormona luteinizante. Siempre produce lamentablemente prurito y diaforesis. Todos producen prurito y se acompaña de una sudoración importante. Este prurito es una sensación de urticaria y de picazón a nivel de la piel. En el sistema inmunitario, regulan el sistema inmunitario con efectos sobre la proliferación de los linfocitos y disminuyen la producción de anticuerpos y la llamada reacción quimiotáctica. Por lo tanto, cualquier uso de opioides disminuye nuestra resistencia inmunitaria. Aquí tenemos un cuadro con todos los efectos fisiológicos que acabamos de hablar en cada uno de los lugares, en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, en el sistema gastrointestinal
para que ustedes tengan de un pantallazo una actividad importante y en algún caso puedan tener una mejor visión de los efectos fisiológicos de los opioides. Puede producir también efectos crónicos. El más importante es la tolerancia para los efectos agudos, con excepción de la miosis y la constipación. Son dos efectos que no se produce tolerancia, sino que se mantienen. Y de hecho, para diagnosticar un paciente que tiene drogadicción con sustancias opioides, el hecho de ver la pupila ya es una parte importante. Y bueno, obviamente que cualquier pregunta que demuestre sus conflictos de constipación. La dependencia puede ser de acto psicológico por el placer que produce y la llamada física por la necesidad que tiene el organismo de que esta sustancia ingrese al organismo si no se produce el llamado síndrome de abstinencia. Vamos a describir algunos conceptos. Es la compulsión. Adicción es la compulsión para consumir un fármaco que se ha prescrito para el dolor. Tolerancia, incremento de la necesidad del opioide para tratar el mismo nivel de dolor y generalmente ocurre siempre con el uso crónico de estos fármacos. Y la dependencia es una neuroadaptación caracterizada por un estado de abstinencia al disminuir abruptamente el opioide o suspenderlo o administrarlo junto con un agonista. Vamos a ver a posteriori que existen agonistas que nos producen ese síndrome de abstinencia y que nos sirven para hacer el diagnóstico del drogadicto en este caso. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque antes, para no usar la morfina, en nuestras épocas de principio, siempre decíamos que hay que hacer grandes esfuerzos para no utilizar los opioides. Hoy, por la calidad de vida y por las características del aumento de patologías del dolor por el cáncer, hoy día para que tenga un buen morir o tenga un buen vivir, entonces utilizamos en mejores formas las prescripciones de los opioides y ya trabajamos sin temor y evitamos ese mito que tiene que ver con el abuso de los opioides. O sea, es importante que entendamos que hoy hay una nueva filosofía del manejo del dolor. Cuando hablamos de síndrome de abstinencia, hablamos de que tienen signos y síntomas. Comienza con rinorrea, lagrimeo, movimientos raros de masticación, escalofríos, piloerección, hiperventilación, hipertermia, midriasis, mialgias, vómito, diarrea, ansiedad. Esta intensidad del dolor depende obviamente de la dependencia que se desarrolla por los opioides. Hoy, a través de la metadona, la naloxona, nosotros podemos producir estos mismos síntomas cuando introducimos esta sustancia dentro del organismo del paciente. ¿Cuáles son las vías de administración? Es la vía parenteral, la vía oral, la vía rectal, el parche transdérmico, la vía nasal y en algún caso nuevo son los implantes de las pastillitas que se tienen de estas sustancias opioides a través de nuestra piel y también de más larga duración. Ahí están descritos todas las sustancias que se van a administrar por vía parenteral, por vía oral, rectal, transdérmica y por vía nasal. También podemos utilizarlas por vías parenterales a nivel endovenoso, a nivel subcutáneo, a nivel intradérmico y también podemos tomarlas a nivel oral, como por ejemplo el alvimopán y la naltrexona, como vamos a ver a posterior. ¿Cuáles son los efectos colaterales, llamados también efectos asociados? El primero es la constipación, a la cual no hay tolerancia, volvemos a repetir. El segundo, conflictivísimo, la depresión respiratoria y que se tiene que hacer un control individual de la dosis para poder realizar
un manejo mejor de la depresión respiratoria. Las náuseas y los vómitos son una de las acciones frecuentes, la sudoración y la ansiedad, que son efectos autonómicos, la parte endocrina, reducción de la libido y ausencia de la menstruación, y la neurotoxicidad, produciendo mioclonias, convulsiones, confusión y, lamentablemente, la inversión de todo el proceso del sueño a través de los movimientos oculares. También podemos tener prurito, en el 100% de los casos el opioide produce prurito, la retención urinaria en el 40%, la sedación del paciente porque produce disminución de las acciones a nivel del sistema nervioso central, acciones sobre la motricidad como por ejemplo la miosis, la rigidez muscular principalmente en el área del cuello y la respuesta inmune que suprime la producción de inmunoglobulinas como las habíamos visto. Aquí tiene un cuadro donde se ven los efectos colaterales manejados en el adulto y de esta manera nosotros estamos viendo las náuseas, los vómitos, la rigidez torácica, la miosis, la bradicardia, los mecanismos de compensación y todo el cuadro hablando en cruces. Los que mayor problema producen estará con mayor número de cruces, por ejemplo el alfentanil a nivel de las náuseas y vómitos, y podremos tener también, en el caso de bradicardia, solo algunos de estas sustancias. ¿Cuáles son los efectos colaterales que se producen y que no pueden ser antagonizados, que no son antagonizados por la sustancia antagonista que es la naloxona? La naloxona no puede antagonizar el problema del delirio producido por los opioides. La alodinia, que es una sensación dolorosa con cosas que no producen dolor. El ejemplo más típico, te dan un beso y sientes dolor. Entonces, a eso se le llama alodinia. La neurotoxicidad, que son las mioclonías, las alucinaciones, las convulsiones, la confusión y la inversión del sueño. Hemos hablado, todos producen sedación y en algún caso la naloxona no necesariamente produce efecto colateral sobre la hiperalgesia. ¿Qué contraindicaciones y precauciones terapéuticas tenemos que tener? El uso de los agonistas puros con agonistas parciales débiles, por ejemplo, no utilizar la pentazocina asociado a la morfina. No se debe hacer esta asociación. La pentazocina es un muy buen analgésico también, pero asociada a la morfina puede producir desastres médicamente hablando. El uso en pacientes con lesiones en su cabeza, quiere decir con traumatismo encefalocraneano, que obviamente va a tener dolor, pero nos puede alterar totalmente todo el cortejo sintomático y desubicarnos médicamente hablando. No se debe utilizar durante el embarazo, no se debe utilizar con pacientes que tienen alteración en la función pulmonar, lamentablemente por la depresión que producen. El uso en pacientes con enfermedades hepáticas o renales debido a sus actividades en ese ámbito, y el uso en pacientes con enfermedades endocrinas, el paciente con insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison o tiene hipotiroidismo, puede agravarse y por lo tanto están contraindicados, o si se usa con precaución. Ahora vamos a hablar de las dosis de opioides contra el dolor moderado o severo. Aquí están obviamente las sustancias más utilizadas y se coloca la morfina como la droga que ya habíamos expresado el otro momento. Es una droga patrón, la oxicodona, la codeína. Estamos hablando de las sustancias que actúan sobre el dolor, el tramadol, la buprenorfina y el dextropropoxifeno. Y tenemos aquí colocadas las dosis en miligramos para que ustedes tengan simplemente una idea. No necesariamente es algo que tiene que memorizarse. Las características clínicas de los narcóticos
que ya no se utiliza el término de narcóticos, sino se utiliza el término de opioides, analgésicos llamados opioides. Narcosis, aunque sí la producen, sin embargo, ya no es un término muy utilizado. Se tienen todas las sustancias, la morfina, la codeína, la metadona, meperidina, el fentanil, tramadol, los que hemos hablado, la vía por donde se introducen, que no es más que un resumen, las dosis que ya acabamos de expresar, pero aquí en este cuadro tenemos una actividad más interesante en lo que corresponde a su tiempo de duración del uso de estos fármacos. Entonces, la morfina utiliza, dependiendo de la vía, 3 horas, si es intramuscular y subcutánea de 3 a 5 horas, si es por vía oral 4 horas, y si es por inyección a nivel del sistema nervioso central, 8 a 12 horas, y así descrito todos y cada uno de los fármacos de uso común. ¿Cuál es, de acuerdo a la dosis, su potencia? Aquí tienen toda la explicación de los cuadros, su tiempo de actividad, su vida media de eliminación, su metabolismo, el pico máximo de analgesia, las diferentes dosis que se tiene que dar de acuerdo a los horarios y las dosis ya sean intramuscular o subcutánea en la parte miligramos. Esto mismo lo tenemos en comparaciones de la morfina, que es la droga patrón, donde si colocamos 10 miligramos de morfina como droga patrón, tenemos que colocar 10 de metadona, 100 miligramos de meperidina, 5 miligramos de oxicodona. Se darán cuenta que también es fácil poder ubicarse en que si utilizamos 0,1 miligramos de fentanilo, querrá decir que el fentanilo es mucho más potente, 100 veces más potente que la morfina. Y así sucesivamente, si tenemos que utilizar mucho más miligramos de codeína, quiere decir que tenemos acciones diferentes y es mucho más débil su acción de la codeína que la morfina. Cuando hacemos una relación de la morfina, 1 miligramo de morfina debe ser reemplazado por 3 miligramos de morfina a nivel oral. Tenemos también la potencia analgésica. Esta potencia analgésica va aumentando de acuerdo a las características que se tienen en nuestro fármaco. Como hemos visto, aquí tenemos las diferentes sustancias y aquí tenemos su potencia analgésica, que podría ser comparado con un auto de carrera o con un juguete que parece ser un auto. Entonces, cada uno de ellos nos dice a nosotros las características que tenemos en su potencia. La intoxicación aguda por morfina, droga patrón, estamos hablando de la morfina, por eso nos dedicamos tiempo a ella, es la droga patrón de los opioides, es la droga importante. Esta intoxicación se produce ya sea por sobredosis clínica, por sobredosis accidental, porque estamos tratando a un tipo que es adicto o porque hay alguien que se quiere suicidar a través de intento suicida con morfina o con cualquier opioide. Se observan bastante serios efectos tóxicos, pero existe una tríada de intoxicación con morfina que es el coma, la miosis y la depresión respiratoria. Si te aparece un paciente en coma, le mira sus pupilas, está en miosis y está deprimido respiratoriamente, hay que pensar que está este paciente intoxicado por opioide, en este caso morfina o cualquier otro opioide, pero estamos hablando de la droga patrón. Puede tener inquietud conductual, puede estar con temblor, hiperactividades, con reacciones disfóricas, náuseas, vómitos, aumento del PIC, retención urinaria y prurito y urticaria, que se va a estar rascando todo el tiempo el paciente que está con intoxicación. ¿Cómo se trata la intoxicación aguda con morfina? Primero se establece el ABC del paciente crítico, quiere decir el paciente que está en la emergencia y probablemente entrando o ya en coma.
Debe primero mantenerse libre la vía aérea, hacerse la ventilación mecánica en general, necesitan de terapia intensiva. Se usa como tratamiento la naloxona en dosis inicial de 2 a 10 miligramos, ya sea por vía endovenosa intramuscular, a nivel de endotraqueal y también en el caso de intralingual. Si se recae el paciente, hay que dar 2/3 de la dosis inicial por hora en infusión continua, o sea, en pequeñas cantidades a través de la vía endovenosa. Y no es que se administra solamente cuando el paciente se ha mejorado, porque el paciente lamentablemente cae en coma en repetidas oportunidades en un mismo episodio y se tiene que administrar la naloxona durante al menos 72 horas para tener un tratamiento correcto de la intoxicación aguda por morfina. Bien, vamos a hablar de los analgésicos opioides. Ahí está obviamente la foto de la amapola, que es la que nos va a producir el opio, y del opio la morfina, y de la morfina también sus diferentes derivados. Vamos a hablar ahora de algunas sustancias que las hemos considerado las más importantes para el conocimiento de ustedes. Esto ya lo hemos leído el día de ayer. La primera y más importante es una obviedad, que es la morfina. La morfina está dentro del grupo de los fenantrenos, igual que la hidromorfona y la oximorfona. Estos todos son agonistas potentísimos de las recepciones contra la sensación dolorosa, porque van a ocupar los receptores y se usan para el tratamiento estas tres del dolor intenso. ¿Cómo y en qué características viene la morfina? Está el cuadro completo, cómo se utiliza la morfina por vía oral, por vía parenteral, por vía rectal, por vía oral, por vía parenteral, la hidromorfona, por vía la oximorfona, y también por vía rectal en supositorios la oximorfona. Entonces está ahí. Los miligramos en realidad no es de su uso, sino es de sus presentaciones las que se han puesto en esta diapositiva. Ahora vamos a hablar ya en profundidad sobre la morfina. La clase es un alcaloide fenantrénico. Su farmacología ejerce sus acciones sobre el sistema nervioso central, su musculatura lisa, y todo depende de la dosis que se le da. Analgesia, somnolencia, euforia, depresión respiratoria, interferencias de recepción al estrés de la glándula suprarrenal cuando se la da en dosis altas, y si se disminuye la resistencia periférica y endovenosa, tenemos el problema de tenemos la vasodilatación, pero en general puede o no, dependiendo la característica del paciente, tener efectos sobre el índice cardíaco, quiere decir la actividad del corazón respecto a la dosis. Puede producir espasmos de las vías biliares, aumentando de forma la presión intracanalicular de las vías biliares, produciendo, como ya hemos dicho, problemas de cólico biliar o hasta pancreatitis. Presenta represión respiratoria en el plazo de 5 a 10 minutos de su administración. Por vía endovenosa hay depresión respiratoria. De 30 a 90 minutos después de su administración por vía intramuscular o subcutánea hay depresión respiratoria. Esto es por disminución, como hemos dicho. Se estarán dando cuenta que estamos haciendo un repaso, como si fuera una clase de cierre, de las reacciones de los centros respiratorios del tallo encefálico por la reactividad al CO2. Y los opioides deprimen también los centros puntinos y los vulvares, y por lo tanto disminuyen la ritmicidad del gatillo del acto respiratorio. Disminuyen el flujo del sanguíneo cerebral, del metabolismo cerebral y del pico. Y provocan náusea y vómito por efecto directo en el sistema nervioso central, liberan la histamina y pueden causar prurito después de su administración oral o sistémica. Las dosis de la morfina para acciones analgésicas y como inductor anestésico. Se utiliza también la morfina como inductor anestésico o para acciones a nivel del sistema nervioso periférico y central, con sus dosis y sus características ahí expresadas.
En su eliminación, la morfina, el 90% es renal en forma conjugada. Siempre la morfina se conjuga con el ácido glucurónico, el 3-glucurónico. El 90% de la dosis aparece de la morfina en la orina. Por lo tanto, es hoy muy fácil de detectarla a través de los sistemas antidoping. Y la mayor parte de la eliminación es luego de 6 horas. El metabolismo es hepático, gracias a la citocromo P450 oxidasa. Sus principales metabolitos, el 3-glucurónido, el 6-glucurónido y el 3,6-glucurónido. Si se administra por dosis muy altas de morfina, el 3-glucurónico antagoniza los efectos de la morfina, produciendo hiperalgesia. En vez de ser un depresor del dolor, el 3-glucurónico en contacto con los receptores produce hiperalgesia y se produce acciones mioclónicas. Quiere decir contracciones involuntarias a nivel de nuestro cuerpo. Se elimina en pequeñas cantidades por estómago la bilis y aparece en muy pequeñas cantidades en las heces y se lo puede también encontrar en el sudor y obviamente en la leche materna. Sus efectos secundarios: hipotensión, hipertensión arterial sistémica, bradicardia, arritmias, rigidez torácica, broncoespasmo, laringoespasmo, visión borrosa, síncope, euforia, disforia, retención urinaria, efecto antidiurético, espasmo ureteral, espasmo de vías biliares, cólico biliar, constipación, anorexia, náuseas, vómitos, retraso del vaciamiento gástrico, miosis, rigidez torácica, prurito y urticaria, que los hemos visto con bastante detalle. Equivalencias: aquí está el cuadro de la morfina, comenzando con la codeína, que es el menos potente, y terminando hoy con el sufentanilo, que puede tener de 500 a 1000 veces mayor potencia que la misma morfina. Volvemos a repetir, la morfina es la droga patrón, valor 1 de su acción, y el resto de las drogas comparativamente con la morfina hacia abajo o hacia arriba. Bien, podemos ver otra de las sustancias muy utilizadas. Hemos visto la droga patrón, la morfina, ahora veremos el fentanilo. Es de 100 veces más potente como analgésico que la morfina. En particular, es un agonista mu, útil en los casos de intolerancia a la morfina y es más ampliamente utilizado de todas las sustancias opioides sintéticas. Generalmente se combina con el droperidol para producir anestesia, generalmente por vía intravenosa en los actos quirúrgicos. La dosis de fentanilo siempre produce rigidez muscular y se antagoniza esa rigidez muscular si nosotros le administramos al paciente la naloxona. Puede utilizarse en parches transdérmicos, a nivel de trociscos orales, como les habíamos dicho, a nivel parenteral, y principalmente hoy el fentanilo se lo utiliza a través de parches transdérmicos que contienen 40 microgramos de la dosis y puede durar hasta una semana de actividad. Sustancia como el sulfentanilo, que se utiliza a 50 microgramos por mililitro en inyecciones, es 5 a 7 veces más potente que el fentanilo. El alfentanil, que se utiliza por vía parenteral, es menos potente que el fentanil y de acción más rápida, pero también más breve. La meperidina, muy utilizado por vía oral, por vía oral, es la más antigua y se usa tanto por su efecto inotrópico negativo y porque puede producir convulsiones. Pero la meperidina es el único con efecto antiespasmolítico. O sea, uno de los dolores es por espasmo muscular de las vías, por ejemplo, urinarias o de las vías biliares, y por ese motivo es que la meperidina es el único que tiene efecto antiespasmolítico. El difenoxilato, el difenoxina y la loperamida se utilizan en los tratamientos de la diarrea, donde el difenoxilato y la loperamida son los más utilizados y los más importantes para el manejo de la diarrea, y
gracias a su potencia, no son adictivos, no son de los que se usa en el abuso de la drogadicción. La metadona es un analgésico potente, se puede administrar por vía oral, por vía endovenosa, subcutánea, raquídea y por vía rectal, quiere decir casi todas las vías, y su mejor biodisponibilidad que la morfina, o sea, es una sustancia que fácilmente está biodisponible más que la morfina. Bloquea los receptores Mu, los NMDAs e impiden la recaptación monoaminérgica. Es muy útil en el dolor llamado neuropático y en los pacientes con cáncer. Se utiliza para rotar los opioides cuando sus efectos de tolerancia se están produciendo en la analgesia y por lo tanto disminuye su efecto antianalgésico de los opioides. Entonces, estás haciendo el trabajo, se está produciendo la tolerancia y le empiezas a usar la metadona y después vuelves otra vez, como nosotros hemos visto, a lo que le llamamos tolerancia. Se utiliza en el tratamiento del abuso de opioides y en la desintoxicación de los drogadictos en general. La metadona por vía oral en las dosis y la metadona por vía parenteral también en las dosis correspondientes. Bien, hablamos de los morfinamos. Los morfinamos, el butorfanol, produce analgesia equivalente a la nalbuphina y a la buprenorfina. Produce lamentablemente mayor sedación en dosis que son llamadas dosis analgésicas, equivalentes en su acción analgésica. Es un agonista, el butorfanol es un agonista de los receptores kappa y de manera predominante trabajan sobre ellos, no tanto sobre los mu ni los delta. Pueden actuar como agonistas parciales, pero también pueden actuar como antagonistas de los receptores mu, o sea, tiene una actividad, el butorfanol, mixta. Es por un lado agonista en un receptor y antagonista en otro receptor. El butorfanol se puede utilizar por vía nasal a través de nebulizaciones y por vía parenteral, obviamente, a través de inyecciones. El levorfanol es un analgésico opioide sintético muy similar a la morfina. Se puede utilizar por vía oral y también por vía parenteral. Los otros fenantrenos, como la oxicodona, con efecto importante sobre los receptores kappa, efecto analgésico potente, es útil en el dolor moderado y también en el dolor severo, se administra preferentemente por vía oral, sus miligramos y por vía oral con sustancias de acción retardada, quiere decir de liberación sostenida en los diferentes miligramajes. Otros fenantrenos como la codeína, dihidrocodeína y la hidrocodona son derivados metílicos de la morfina, derivados morfínicos, en el cual se convierten parcialmente en el organismo y tienen un efecto analgésico débil a moderado. Su efecto analgésico siempre está mediado por los receptores kappa, tienen un efecto antitusivo y, bueno, algunos drogadictos utilizan los jarabes para la tos que contienen codeína o hidrocodona para también evitar, para tener su efecto adictivo y para evitar el problema de la síndrome de abstinencia. Obviamente, el jarabe para la tos tiene un costo mucho menor que la droga en bruto. Su dosis es de 15 a 200 miligramos por vía oral cada 4 horas y la codeína pueden ser de 30 y 60 miligramos en su presentación para la vía oral y en la vía parenteral de 15 a 30 miligramos por mililitro. La codeína, otra droga muy importante, tiene de 15 a 30 miligramos como dosis inicial, su duración de acción 4 a 5 horas, su pico de acción 1 a 2 horas, su vida media de eliminación 2,5 a 3 horas y su excreción renal en su farmacocinética. Un muy importante fármaco actual, el tramadol,
tiene una eficacia analgésica intermedia entre la codeína y la morfina, se une a los receptores mu y tienen alguna con menor afinidad y pueden producir problemas de convulsivos importantes. Es un débil agonista mu, es un complemento terapéutico de todos los agonistas opioides puros, inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, es la parte importante del tramadol. Su efecto analgésico es antagonizado muy poco por la naloxona y puede desencadenar convulsiones. Está contraindicado obviamente en los epilépticos. Puede desencadenar el síndrome llamado serotoninérgico, que lo hemos visto a nivel del primer bloque, cuando se usa con antidepresivos o inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Es un conflicto la utilización del tramadol, provoca menos estreñimiento y menos depresión respiratoria que cualquier otro conocido como opioide. Se utiliza por vía oral en 50 a 100 miligramos, que se lo da normalmente cada 6 horas. Aquí está toda la farmacocinética de los antagonistas opioides, la naloxona, enalfene, y todas estas sustancias que, como nosotros sabemos, van a producir sus acciones, la naltrexona, como vamos a ver posteriormente también cada uno de estos fármacos. La buprenorfina, un nuevo fármaco llamado agonista parcial, que tiene una actividad máxima que es menor a cualquier antagonista puro, por eso se llama agonista parcial, agonista puro. Tiene efectos psicomiméticos, alucinaciones, pesadillas y ansiedad, antagoniza con los efectos mu, desplaza al agonista puro del receptor y se lo administra, por lo tanto, cuando se administran juntos, es desplazado, acción directamente por la buprenorfina. Actualmente se usa para tratar la adicción y el síndrome de abstinencia a los opioides. Produce sedación intensa con dosis repetidas y puede dar depresión respiratoria grave y muerte asociada a depresores del sistema nervioso central. No se antagoniza la acción de la buprenorfina con la naloxona, o sea, no se utiliza para antagonizar su acción. Se puede administrar por vía sublingual, por vía endovenosa, en parche transdérmico, y todo esto porque la buprenorfina tiene un importante efecto de primer paso y por eso se evita el primer paso. La naloxona, conocido como antagonista puro, presenta gran afinidad por los receptores mu, menos por los presenta, pero es menos por los receptores delta y kappa. Es un antídoto de la intoxicación por opiáceos. Esta es la parte importante, es un antídoto de la intoxicación por opiáceos y sirve para el diagnóstico de dependencia a narcóticos. O sea, si alguien quiere saber si esta persona es drogadicto a opioides, utiliza la naloxona porque aparecen todos los signos de abstinencia e inmediatamente se ha inyectado la naloxona. Se utiliza para la depresión respiratoria del recién nacido en madres que recibieron morfina o meperidina. Esta se metaboliza en el hígado, se administra por vía parenteral y a dosis altas en cualquier paciente que se lo administre produce síndrome de abstinencia. La naloxona se utiliza por vía endovenosa de 0,1 a 0,4 miligramos inicialmente. Se repite 1 o 2 veces la dosis haciendo control siempre de la ventilación. Puede requerir en este caso varios tiempo y varias aplicaciones y puede precipitar el síndrome de abstinencia en pacientes que lo utilizan crónicamente. Mejora y sirve para el tratamiento del picor, del prurito, de las náuseas y de los vómitos y antagoniza el efecto analgésico de cualquier opioide. Si le damos naloxona y está recibiendo un opioide para la analgesia, el dolor nuevamente aparece en forma potente. La naltrexona es un antagonista puro, produce un antagonista marcado de las agonistas opioides.
en receptores mu, delta y kappa. Se utiliza para tratar la sobredosis por opioides, o sea, para el manejo de la intoxicación y para pacientes que tienen alcoholismo crónico. También para pacientes en algún caso que tienen adicción al tabaco. Antagoniza el efecto de las endorfinas, se revierte la depresión respiratoria producida por barbitúricos, que es uno de los conflictos de estos analgésicos no opioides, como los barbitúricos también, y se administra por vía oral a dosis de 50 a 100 miligramos, requiere múltiples dosis por su corta acción, que es de 1 a 2 horas, su acción potente es en ese tiempo. Y tiene una duración de efecto de 24 a 48 horas y una semivida de 10 horas aproximadamente. La nabulfina también, un ejemplo típico de un agonista-antagonista mixto, es equiponente a la morfina y con una semivida mayor a menor a 5 horas, y el uso en dolores de tipo agudo, moderado, de tipo agudo hasta los moderados, pero en general desencadena el prurito. Ejerce su actividad, en general sirve para el prurito, no desencadena la nabulfina. Ejerce su actividad como agonista kappa y antagonista, por un lado, agonista kappa y antagonista de los receptores mu. Se utilizan como reemplazo en los agonistas puros. Si ocurre depresión respiratoria, es resistente a la naloxona. Este es un problema y tiene un efecto techo, quiere decir, llega hasta cierto nivel su posibilidad de acción. De ahí no pasa por más que le demos más dosis. Y produce sedación. Se utiliza en forma de solución parenteral, se administra por vía endovenosa y subcutánea. Bien. Gracias por su atención. Hemos terminado con el tema de opioides y sus derivados. No sé si tienen alguna pregunta. Hemos tratado de hacer una clase que sea no más de 1 hora, porque sabemos que alrededor de las 11:30 ya deben estar ingresando a su aula correspondiente. Ya les hemos pasado un classroom en el cual se les hacen los anuncios. Les pedimos que traten de cumplirlos lo mejor posible para evitar que tengamos problemas en el examen. Agradecerles muchísimo su interés por la exposición de esta temática, pero también, como digo, tratar de que ustedes no pierdan el tiempo en este tipo de actividades, aunque se darán cuenta que la actividad teórica de una clase de farmacología en su acto de resumen tiene una parte fundamental. Por lo tanto, no sé si hay alguna pregunta para poder responderla. Bien, no tengo ninguna pregunta y por lo tanto estamos a las 7:40 para poder decirles hasta luego, muy buenos días y nos vemos con varios de ustedes en el momento del examen. Muchas gracias. Gracias, buenos días, doctor. Buenos días.